Hola, buenos días a todos. Vamos abriendo la sala para que vayáis entrando todos. Vamos a esperar unos minutos. Me imagino que habrá gente que entrará un poquito más tarde, pero bueno, os pido un poquito de paciencia, que os quedéis por aquí. A las 12 empezaremos, conforme vayamos viendo que va entrando la gente a la sala. Si tenéis algún problema para escucharme, no se me oye bien, lo que sea, me lo comentáis por el chat. Si tenéis alguna duda también, la comentáis por el chat, mi compañero me avisará y nada, iremos respondiéndolas conforme vayan llegando o al final de la sesión. Las preguntas.
Bueno, ya es la hora. Vamos a ir comenzando con este taller de herramientas de diseño, creación y desarrollo de proyectos. Me voy a ir presentando mientras llegan el resto de los asistentes. Lo primero, daros las gracias por asistir a este curso. Espero que os parezca interesante. Como he comentado antes, si tenéis alguna duda la podéis ir dejando por el chat o cuando terminemos la sesión revisaremos esas preguntas o las dudas que tengáis. Es una sesión que tiene algunas partes que son prácticas. Espero que lo que os enseñe hoy os pueda servir para ponerlo en práctica en vuestras ideas de negocio, que os sirvan para fomentar la creatividad, que os ayude a innovar y a mejorar vuestra idea y vuestro proyecto dándole el empujón de la creatividad. Soy Guillermo Forteza, soy especialista en desarrollo de negocio e innovación en el CEI Valencia. Perdonad que no estén nuestros compañeros de Idea Alcira, pero están con la Semana de la Creatividad, la Semana de la Economía de Alcira, como ya sabéis, tienen muchos eventos. Así que nada, me introduzco a mí mismo y comenzamos ya con este taller dentro del premio de Corres. Hoy vamos a ver las bases para la creatividad, qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestros ingredientes, cómo empezamos a trabajar en la creatividad, en proyectos creativos, el horror vacui, el miedo al vacío, cómo nos enfrentamos a esa sensación de no saber por dónde empezar, ese papel en blanco cuando queremos generar una nueva idea, desarrollar un nuevo proyecto, cómo eliminar ese miedo al vacío, ese horror vacui. Después veremos el proceso creativo, cómo controlar y convertir en una herramienta profesional la creatividad. Vamos a ver las metodologías del design thinking, las metodologías que aplican los profesionales creativos, diseñadores, expertos en marketing y al final cualquier persona que gestione un proyecto que esté relacionado con la creatividad o la actividad de inventar o desarrollar nuevas actividades, nuevos productos o nuevos servicios. Vamos a entender la diferencia entre las ideas y los proyectos, vamos a aprender a diferenciarlos, qué es una idea, qué es un proyecto o cómo transformar una idea en un proyecto que podamos ejecutar. Respecto a las bases para la creatividad, lo primero que tenemos que hacer es inspirarnos. Al igual que cuando vamos a cocinar, nos acercamos a la nevera para ver qué hay, o cuando no sabemos qué hacer, abrimos esa nevera, vemos los ingredientes y entonces empezamos a encontrar combinaciones que tienen sentido. Esta es una de las maneras también de enfrentarnos al horror vacui, lo repasaremos después, pero con este sencillo ejemplo podéis entender cómo si yo pienso en qué voy a comer hoy, no se me ocurre nada, sin embargo, si abro la nevera, veo los ingredientes, empiezo a relacionarlos con platos que conozco, empiezo a hacer propuestas, variaciones que empiezan a tener sentido y dejan de ser simplemente ingredientes y empiezan a convertirse en un plato. ¿Cuál es ese proceso? Pues bueno, investigamos esos ingredientes. En cuanto hablamos de negocios o proyectos, vemos nuestros recursos, nuestras capacidades, lo que tenemos a nuestro alcance y después nos ponemos a ver recetas existentes, otros modelos de negocio que ya existen, otros productos similares a los nuestros. Al final se trata de conocer aquello que ya existe, porque para poder decir que algo es nuevo o es diferente, el primer paso es conocer aquello que ya existe. Un paso para mejorar aquello que ya existe, para innovar dentro de la cocina, sería pues coger un plato tradicional y variar esa receta, cambiando alguno de los ingredientes, la forma de cocinarlo, y eso nos va a traer una variación en la receta que provocará esa innovación. Luego veremos ese proceso innovador, pues por ejemplo, las nuevas formas de cocinar como la esferificación, otras técnicas nuevas de cocina. Si hablamos de proyectos, si hablamos, por ejemplo, dentro de la economía circular, pues esas tecnologías que nos permiten, que las podemos introducir dentro de nuestro proceso y podemos variar desde los conceptos iniciales, esos ingredientes, podemos variar el propio proceso e incluso podemos aplicar tecnologías de otros sectores para aplicarlas dentro de nuestra idea de negocio, de nuestro proceso, de nuestro producto. Al final, cuando cambiamos los ingredientes, los componentes de nuestra idea, esas recetas, cambiamos la forma de combinarla, cambiamos esos procesos e introducimos nuevas tecnologías, aunque estemos haciendo el mismo plato, llegamos a un resultado novedoso. Esas esferificaciones que pueden ser de salsa de tomate o pueden ser de miel, el tomate ya existe, la miel ya existe, pero esa forma de trabajar ese ingrediente, ese concepto, es lo que da ese resultado novedoso.
En cualquier proceso creativo, los ingredientes son el conocimiento. Tenemos que conocer el sector, tenemos que conocer el producto, tenemos que tener conocimiento. Al final no podemos innovar o hacer algo nuevo, como he dicho antes, sin conocer lo existente. Por tanto, tenemos que conocer el estado de la técnica, tenemos que conocer el sector, tenemos que conocer esos ingredientes básicos y tenemos que pasar por una fase de exploración en la que tenemos que buscar si aquello que se nos ha ocurrido existe, si existe de otra forma, de otra manera. Tenemos que salir fuera a buscar tecnologías, tenemos que salir fuera a buscar componentes para nuestro proyecto. Después tenemos una fase de experimentación, cuando hacemos un proceso nuevo, cuando estamos investigando, desarrollando, al final no sabemos a dónde vamos a llegar, si va a ser el resultado esperado, si va a ser válido, si va a ser aplicable dentro de nuestro negocio, así que tenemos que realizar adaptaciones e ir corrigiendo, e ir midiendo el grado de éxito de nuestro proyecto. Por tanto, tenemos que experimentar. Después tenemos que desarrollar esos procesos y al final alcanzaremos ese resultado novedoso. Independientemente del sector, podemos innovar fabricando muebles, podemos innovar en la cocina, podemos innovar en el arte, en la ciencia, podemos innovar de muchas formas, en muchos sectores. Lo que tenemos que tener claro es que es un proceso que podemos controlar y hoy os lo vamos a terminar de explicar en esta sesión al final. Estoy dispuesto a generar un nuevo proyecto, una nueva idea. Acabo de empezar, no sé a qué cogerme. No es un papel en blanco que nos da miedo. Este es el bloqueo creativo, el famoso bloqueo creativo que sufren diseñadores, sufren personas que trabajan en el mundo del marketing. Al final, si no tenemos por dónde empezar, no tenemos una guía, una referencia, nuestro cerebro no va hacia el recuerdo, no va hacia la experiencia, no tiene una base por donde empezar. Algo que podemos hacer es lo que se llama salir fuera, lo que antes se llamaba explorar, pues se trata de inspirarse, se trata de tener conocimientos, tener contacto con algo nuevo o diferente. Porque cuando estamos muy metidos dentro de un sector, dentro de un proceso, por ejemplo, todos los días diseño sillas, al final solo veo sillas de 4 patas, no veo nada más allá. Y probablemente mirando entre sillas llegue un momento en el que no encuentre nada o ya vea lo que existe, pero no me inspire nada. Sin embargo, si yo estoy en ese proceso, que estoy diseñando mobiliario o estoy haciendo cualquier cosa que requiera de esa creatividad, lo que puedo hacer es salir fuera a buscar la inspiración. En la naturaleza encontramos sillas, encontramos mobiliario con forma orgánica, encontramos arquitectura basada en la naturaleza, encontramos procesos científicos de desarrollo de nuevas bacterias, de nuevos medicamentos que están basados en la evolución de la propia naturaleza. Por tanto, la naturaleza nos inspira. Al final, las propias matemáticas están inspiradas en la naturaleza, las podemos ver en la naturaleza. La ciencia no es más que una observación de la naturaleza, por tanto, ya ahí tenemos un buen ejemplo de cómo un elemento externo a cualquier sector, a cualquier proceso, nos puede inspirar, nos puede servir de guía. La propia tecnología, como he mencionado antes, a partir de la resolución de un proceso o de un problema, lo podemos aplicar a esa tecnología en muchas áreas, de manera que cosas que siempre hemos hecho de una forma, de repente se pueden hacer de una manera distinta. La tecnología puede aportar un cambio, conocer esa tecnología nos permite estar al día, nos permite estar seguros de que estamos innovando, pero requiere conocerla a un nivel profundo. Por otro lado tenemos el arte. El arte también puede inspirarnos para crear formas, para elegir colores conjuntos. Podemos aplicar patrones, podemos aplicar técnicas del mundo del arte para aplicarlas en las formas, en los colores, en la forma en la que configuramos nuestro producto. Nuestra propia página web puede estar inspirada en un estilo artístico, en un estilo arquitectónico. Al final nos puede servir también de inspiración. Formas y colores que veamos en objetos, algo ya más abstracto de la naturaleza, pues bueno, ya estamos especificando dentro de naturaleza, arte, arquitectura, estamos ya seleccionando formas o colores que nos pueden servir de inspiración.
aplicación de materiales, ejemplos que igual no son muy innovadores, pero nos pueden servir para entender esto, pues una funda para móvil que tenga textura de madera, o hacer mezclas que en un principio no tengan sentido o no encajen, porque eso es realmente innovar. Al final, cuando estamos innovando, rompemos un poquito lo preconcebido, genera un cierto choque cuando vemos algo nuevo, pero también eso es una llamada para el marketing, para la venta o de nuestro producto, pues al final hacer algo diferente llama la atención y cuesta un tiempo que la gente, que el mercado se adapte a esa novedad, la entiende, la suma, pero por lo menos tenemos el título de ser diferentes, de ser innovadores y conseguimos llamar la atención. Podemos utilizar palabras de manera que objetos, procesos, nuestro proyecto tenga un significado. Esto lo aplicamos en las propuestas de valor. Primero decimos que nuestra compañía o en nuestro modelo de negocio decimos que nuestra empresa es joven, pero luego tenemos que coger joven y aplicarlo a nuestro negocio. Definir qué significa joven y cómo nuestra empresa o nuestro producto o nuestro servicio es joven o es ágil o es rápido. Al final cogemos diferentes adjetivos que queremos atribuir a nuestro producto o a nuestra empresa y la fase creativa consiste en aterrizar ese concepto y convertirlo en una realidad. También a través de las sensaciones podemos decir que una casa rural es cálida, podemos decir que es fría, que un material es frío como los metales, que es cálido como las maderas. Pues bueno, al final a través de esas sensaciones podemos aplicar atributos a nuestro producto, podemos darle un significado, podemos plasmar los patrones, las formas, las sensaciones que nos transmiten también esos materiales o esas palabras y aplicarlas a nuestro proyecto. ¿Dónde podemos inspirarnos? Pues podemos inspirarnos en museos, podemos inspirarnos paseando por la naturaleza, podemos inspirarnos leyendo, podemos inspirarnos de cualquiera de las formas. Normalmente si acudimos a fuentes de creatividad como el arte, la creatividad, la arquitectura o el diseño, encontraremos cosas más innovadoras, más chocantes, porque al final son profesionales de transmitir sensaciones, de crear, de buscar la diferenciación. Por tanto, allí donde está el arte, la arquitectura, el diseño, encontraremos una buena fuente de inspiración, como en la naturaleza, como ya he mencionado antes. Hasta ahora siempre se había dicho que teníamos dos mitades del cerebro. Todos habíamos escuchado que la parte izquierda controla la mano derecha, la parte derecha controla la parte izquierda. Esto sí que es cierto a nivel físico, pero a nivel del pensamiento no es cierto en absoluto. Al final, lo que sí existen en esas dos partes son dos procesos. Hay una parte del cerebro que estamos ocupados en el proceso creativo, que es más intuitivo, visual, espacial, es creativo, artístico, humorístico. Ahí es donde reside el humor, esa creatividad, esa espontaneidad. Y luego tenemos una parte del cerebro que está enfocada en un proceso más ejecutivo, lógico, secuencial, verbal, lineal, analítico y racional. Cuando veamos las fases de desarrollo del proyecto creativo, iremos viendo cómo influye, en qué parte y en ese proceso creativo, qué parte del cerebro va influyendo más y cómo estos procesos influyen en ese proceso creativo. Pero lo que no vamos a decir es que el cerebro está dividido en dos partes o que la creatividad reside en una parte del cerebro. Aquí estáis viendo una resonancia magnética de un cerebro que está en un proceso creativo. Como veis, casi todas las áreas del cerebro se activan a la vez. Cuando estamos en una fase creativa, estamos accediendo al recuerdo de cosas que tenemos relacionadas con ese concepto. Vuelvo un poquito al ejemplo de la silla, que va a ser el hilo conductor de este taller. Si yo pienso en una silla, tengo un recuerdo de una silla, una sensación de incómodo o incómodo. Al final el cerebro está accediendo a recuerdos, está accediendo a sensaciones, el cerebro está accediendo a diferentes áreas del cerebro, todas conjugadas a la vez. La creatividad al final no reside en ninguna área concreta del cerebro. Al final estamos conectando, como está diciendo, recuerdos, sensaciones, emociones, sueños y los transforma en una nueva realidad.
no hay dos cerebros, lo que hay son dos procesos, uno de idear y otro de ejecutar. Pero si nosotros verbalizamos o expresamos una idea que se nos ha ocurrido, mientras la estamos expresando, estamos ya dándole lógica o sentido. Aquello que expresamos tiene un significado, es ya de alguna forma ejecutable. Por tanto, cuando creamos estas ideas, estos conceptos, partimos de que tienen un significado, tienen un sentido, normalmente están relacionados con una experiencia propia, un recuerdo, un sueño, una imagen que se nos ha quedado grabada en el cerebro. Por tanto, ya empezamos a ver que uno, la creatividad no es magia, dos, la creatividad no reside en una parte del cerebro y todos somos creativos. También vemos que la creatividad estruja y en nuestro cerebro lo lleva a su máximo potencial. Como veis en esta imagen, conecta muchas áreas del cerebro, trabajan muchas partes a la vez y es un estado de excitación del cerebro. Es un momento en el que estamos creando, estamos desarrollando, estamos dejándonos llevar. Entonces estamos en, como decía, pues en esta parte más intuitiva, más creativa, artística, visual. Cuando imaginamos o pensamos en algo, tenemos una imagen flotando en la cabeza. Así que esta creatividad normalmente se suele dar en momentos de relajación. Por eso el contemplar el arte, el pasear. Por eso los artistas tienen un tiempo de maduración de las ideas, de absorber conocimiento en el que no estamos obsesionados con ello. Realmente estamos abiertos. Lo que hacemos es dejarnos influir por todo aquello que nos rodea, abrir nuestros sentidos, dejar que todo nos impacte. Si hacemos ese paseo por la naturaleza, pues tenemos que oler las flores, tenemos que ver lo que estamos viendo, disfrutar de esa imagen y al final son una serie de recuerdos y sensaciones que impactan en nuestro cerebro, que quedan ahí y que pueden usarse luego para configurar esa nueva idea. Por tanto, como hemos dicho, hay que estar abiertos, hay que explorar, hay que abrirse y hay que tener en cuenta que cuando estamos relajados, antes de dormirnos, recién despertados, cuando estamos entrando en esa fase de ensoñación, la lógica se apaga y elimina esos comentarios como esto no es posible, no lo podría fabricar, no tengo dinero para hacerlo. Al final, cuando apagamos esa capa lógica, cuando dejamos que el cerebro nos lance ideas libremente, es cuando somos más creativos y eso coincide con momentos de relajación. Puede ser antes de acostarse, recién despertados. Hay muchos consejos por ahí a la hora de desarrollar nuevas ideas que son para emprendedores, para creativos, ¿vale? Para cualquiera que esté innovando y ese consejo es antes de dormirte o en la mesita de noche, déjate un boli y una libreta, porque en el momento dejamos de pensar de las tareas diarias, en aquello que es lógico, racional, secuencial, de repente nuestro cerebro se libera de toda esa tensión, elimina todos los bloqueos y es el momento en el que se nos ocurren ideas magníficas. Puede ser que al día siguiente, al volver a encender la lógica, nos despertamos y decimos, madre mía, ¿en qué estaba pensando yo ayer? Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, no estamos habitualmente en nuestro trabajo, en nuestro día a día, acostumbrados a conectar con esa creatividad y tenemos que ser capaces de aprovechar esos momentos creativos, esos momentos en que nos vienen ideas locas y no debemos descartarlas al inicio. Puede ser un buen material de trabajo para desarrollarlo, aplicarle esa lógica, esa racionalidad y convertirlo en algo que se pueda ejecutar. Por tanto, disfrutar de esos momentos de relajación, ser conscientes de en qué momentos estáis más relajados y cuando esas ideas locas os vengan a la mente, ponerlas en un papel. No os estoy diciendo que pongáis todo vuestro dinero en ello ni que sea lo mejor que se os va a ocurrir, pero si vais cogiendo esa costumbre, vais viendo como de vez en cuando os vienen ideas a la mente que no sabéis de dónde vienen, que están relacionadas con ese proceso de ensoñación, de imaginación, con ese inicio de la creatividad. Una parte importante dentro del proceso creativo que veremos luego es en esas fases iniciales no cortarnos, ser conscientes de en qué momento somos más creativos y por supuesto, aunque tengamos una lista de ideas locas como en el brainstorming, al final alguna tendrá sentido o le podremos dar sentido. Así que es una buena costumbre para ejercitar esta capacidad de creatividad, el ir apuntando todo aquello que se nos ocurre. Al final nuestro cerebro está en un proceso de
relajación, en un proceso vago, y normalmente esas ideas locas acaban en un cajón o olvidadas y no las llevamos adelante ni nos son útiles. Si queremos ejercitar nuestra creatividad, si queremos ser más creativos, debemos aprovechar esos momentos, entender cuándo ocurren y debemos también darles de alguna forma, ponernos un recordatorio para poder aprovecharlas más adelante. Como estaba diciendo, no hay dos cerebros. Aquí tenemos uno de los ejemplos más evidentes. Estas personas improvisan, pero deben de escuchar. No responden aleatoriamente, responden a la idea lanzada por su contrincante en la batalla de gallos. Por tanto, improvisar o la creatividad no es lanzar lo primero que se me ocurre y no son dos procesos que estén separados, no es improviso y luego ya lo mastico. Estas personas en menos de un segundo crean algo, pero eso que crean ya tiene sentido. Las palabras están ordenadas, tienen un significado y dan respuesta a su contrincante. Por tanto, esa creatividad ya tiene un acceso a la memoria que me ha dicho mi contrincante, un acceso a la lógica, estoy secuenciando las palabras y le estoy dando significado, por tanto en un solo segundo nuestro cerebro está pasando por todos los procesos. Es una de las pruebas más claras y evidentes de que no tenemos dos cerebros y que aunque existen dos procesos, en todo momento se tocan de alguna forma y todo nuestro cerebro se pone a trabajar cuando estamos en esa fase creativa. Estamos viendo que lo primero que hace es escuchar o inspirarse. Al escuchar está cogiendo conceptos de su rival, luego hace una creación con una mezcla de lo que intenta decir con la respuesta al rival, luego lo ordena y lo expresa de una forma ordenada y con significado. Estamos viendo cómo pasa de esta fase creativa a esta fase lógica, pero no notamos el momento en el que hay un cambio. No podríamos decir si ocurre en la primera décima de segundo o en la última. Al final es un conjunto que se ejecuta con un orden y un sentido, que esto se consigue con la práctica, pero es inmediato e instantáneo. Por tanto, vuelvo a decir, no existen dos partes del cerebro y aunque existan dos procesos, ocurren casi en el mismo instante. También podemos coger como ejemplo de creatividad, improvisación y cómo lanzar ideas al aire nos convierte en más creativos y también nos sirve como ejemplo de cómo el entrenamiento nos vuelve más creativos. Estas personas son profesionales, aparte de que sí tienen una pasión por el tema de la música, tienen esos conocimientos, no son magos, no hacen magia, no son gente especial. Al final lo que hacen es entrenar la creatividad, entrenar la improvisación y uno de los primeros pasos que se ve en talleres de improvisación, en teatro y también en batallas de gallos es liberar. Vamos a quitarnos bloqueos. Como vamos a decir lo primero que se nos ocurra, no vamos a pensar si está bien dicho o está mal dicho. No vamos a pensar si hace gracia o no hace gracia. Si vemos un taller de improvisación, de teatro, lo primero que se les pide es que digan lo primero que piensan. Luego irán practicando a que tenga sentido, a ir dándole ritmo y adaptándose a demandas del público, a la improvisación de la persona que tienen enfrente. Entonces ahí vamos viendo cómo es algo que se entrena y vamos viendo cómo se empieza de abierto a cerrado. Tenemos que quitarnos los miedos. Estamos nosotros solos frente a un papel en blanco o estamos con nuestro equipo de desarrollo, da igual, estamos haciendo un brainstorming, el primer paso siempre va a ser di lo primero que se te ocurra. Con el tiempo, con la práctica, iremos consiguiendo mejores resultados, iremos dándole significado, pero como he dicho, ese primer paso es quitarnos los bloqueos o los miedos. Para innovar y ser diferente, no te tienes que parecer a los demás. Por tanto, tiene un cierto riesgo, tiene una cierta emoción, pero debemos de acostumbrarnos a esa sensación al final a ser creativos y no os preocupéis, iréis dándole forma conforme lo vayáis poniendo en práctica y conforme vayáis aplicando las técnicas de Design Thinking que también veremos en este taller. Estamos llegando a la parte importante, hemos hablado de que no existe la magia, estamos hablando de que no son genios, no son gente especial, no son lo que se llaman inventores. Esta es una de las claves, no es lo mismo un ingeniero que un inventor, no es lo mismo un genio que una persona que desarrolla proyectos, porque al genio o al inventor se le puede ocurrir una o dos veces en la vida, al ingeniero, al diseñador o al profesional del marketing se le tiene que ocurrir a diario. Por tanto, no debe estar esperando a esa magia, no es algo que le llegue por inspiración divina, debe controlar el proceso de una manera profesional y, como he dicho, debe ser un entrenamiento.
Este proceso creativo, estas herramientas del Design Thinking que vamos a ver, os ayudarán a estructurar las ideas, a darles forma, a fomentar la creatividad y al final conseguir un resultado. ¿Cuál es el objetivo? Pues si el director de la compañía de marketing dice que hay que tener una campaña en 2 semanas, no puedo estar todo el tiempo buscando ideas o dando vueltas, tengo que coger una idea, tengo que plantear diferentes ideas, elegir una rama y al final acabar en un resultado ejecutable. Si soy diseñador ocurre lo mismo. Yo puedo ser muy creativo, tener muchísimas ideas locas, pero al final se tienen que fabricar, se tienen que vender, tienen que aterrizar en una realidad. Por tanto, lo que estamos consiguiendo con este proceso creativo es ordenar ese proceso, darle unas formas, una secuencia, unos tiempos y nos estamos convirtiendo en unos profesionales de la creatividad. Y esto es la prueba máxima de que no existen los locos genios inventores, la inspiración divina. Al final, cuando entendemos cómo llegamos a una idea ejecutable, cómo se genera esa idea y cómo la transformamos en una realidad, podemos hacerlo todo el mundo aplicando estas técnicas y conocimientos. Al final, el proceso creativo es un conjunto de etapas o fases que desarrollamos para poner en práctica la creatividad para resolver un problema o iniciar un proyecto. Al final, como he dicho, tenemos que llegar a un objetivo ejecutable y realista. Dentro del proceso creativo pueden aparecer nuevas ideas o podemos configurar otras basadas en elementos ya existentes. Esto es lo más habitual. Un ejemplo que suelo poner es el del coche. Al final el coche no existiría sin el carro no existiría sin la rueda, el coche no existiría sin el carro y el motor. Por tanto, no existe un inventor del coche. Existe alguien que cogió un carro y le puso un motor, alguien que cogió un carro con motor y le puso ruedas de goma. Y al final vamos atribuyéndole nuevas tecnologías, nuevas ideas y nuevas soluciones y configuramos el objeto actual. Podemos ver en internet el inventor del coche, pero realmente podemos decirle que no es un inventor, ha seguido un proceso creativo de mejora donde ha ido introduciendo ideas y tecnologías existentes para crear un coche. Por tanto, incluso el concepto este de genio o inventor ya podemos cargárnoslo porque no hay nadie que de la nada cree algo. Al final, todo nuestro cerebro está configurado por esos recuerdos, sueños, experiencias y no vamos a imaginar o crear nada que de alguna forma no nos haya impactado antes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿La creatividad no existe? No. Reconocemos que la creatividad es la suma de conceptos que crean algo nuevo. Y aquí veis un ejemplo. La silla ya existe, la silla que vemos en la parte de la izquierda ya existe, la Torre Eiffel ya existe, una estructura metálica formada por barras que se va aligerando en la parte superior y yo lo que cojo es el concepto de silla, el concepto de Torre Eiffel y creo la silla Eiffel. La silla no se parece en nada al final a la Torre Eiffel, pero sí que nos recuerda a ella porque tiene esa forma que se va encogiendo por la parte superior y tiene la forma de estructura. De esta manera estamos evocando al cerebro de la persona que ve la silla del futuro cliente o consumidor y está viendo la Torre Eiffel sin darse cuenta de cómo has conformado esa idea. Es decir, para el que no conozca el proceso que has seguido, está descubriendo algo nuevo, estamos innovando. ¿Y una silla es una innovación? No. ¿La Torre Eiffel es una innovación? No, pero una silla con la Torre Eiffel sí. Y si nos fijamos en los millones de elementos que tenemos entre los animales, los colores, las formas, la naturaleza, la arquitectura, y hacemos todas las combinaciones con todos los objetos posibles, nos damos cuenta que la frase ya está todo inventado es una de las falsedades más grandes, uno de los bloqueos más grandes que encima nos podemos cargar fácilmente. Si hacemos todas estas combinaciones, llegamos a una creatividad exponencial que nos ofrece millones de soluciones nuevas que actualmente no existen, no han existido y que podemos definir como nuevas. Aquí estamos viendo este ejemplo, la misma silla, la cruzamos, el concepto de silla lo cruzamos con un huevo, aparece la silla huevo. Si mezclamos una silla con la Torre Eiffel, la silla Eiffel, al final, luego ya cuando ya he elegido este concepto, esta rama de diseño, imaginaos que hemos elegido la silla huevo, puedo hacerla más estrecha, más ancha, con una base, sin una base cuadrada, puedo empezar a combinar diferentes colores, diferentes texturas, diferentes sensaciones y de una misma idea estoy extrayendo cientos de combinaciones. De esta manera voy siguiendo una evolución de ese proceso creativo. Así es como trabajamos los diseñadores y lo que hacemos es ir filtrando aquellas ideas que tienen sentido, que guardan relación y vamos afinando este proceso. De esta manera lo que estamos viendo es el embudo creativo. Como he dicho, la creatividad debe empezar de un concepto abierto, debemos de quitarnos todos los bloqueos. Si se me ocurre silla y cohete, pues silla y cohete, no lo voy a descartar
descartar. Si se me ocurre una silla que parece que está boca abajo, pues una silla que parece que está boca abajo, no le busquemos el sentido, no le busquemos la aplicación. Si en esta primera fase del diseño, la fase de explorar, de conocer lo que pueda haber o lo que puedo meter, yo ya empiezo a descartar, estoy eliminando posibilidades. Esto sería como abrir la nevera y decir ensalada, lechuga, tomate, todo lo demás lo descarto. Entonces, ¿cómo voy a hacer una ensalada creativa? ¿Cómo voy a innovar desarrollando ese plato si todo aquello que es nuevo ya lo he quitado de la receta? En este caso, pues como estoy diciendo, en la parte de explorar, debemos coger todos los elementos que nos parezcan y luego ya iremos en la segunda fase, de la parte de la mezcla, explorando diferentes combinaciones. Aquí es donde decimos si le pongo limón bien, pero si le pongo limón y le pongo zumo de naranja, igual es demasiado ácido. Aquí es donde ya empezamos a realizar esas combinaciones y ya empezamos a descartar aquello que no empieza a tener sentido, pero dentro de muchas opciones. Si solo tenemos una, si hemos arrancado por un concepto muy claro, como podría ser el de la silla o el de la ensalada, cuando llego aquí no hay nada que quitar, no hay nada que cambiar porque ya he marcado una sola dirección y me he cargado toda la creatividad. Por tanto, hemos pasado por explorar, recoger todos los ingredientes, todos los conceptos que se nos ocurran. Hemos llegado a la parte de mezclar para hacer miles de combinaciones que no se nos han ocurrido, las hemos forzado. Lo que hemos hecho es cada concepto ir cruzándolo con diferentes líneas o fases de ese diseño. Hacemos un árbol del proceso creativo y vamos a elegir, vamos a ir por una rama que guarde sentido con el concepto que queremos transmitir o simplemente de lo que estamos viendo delante nuestro a aquello que tenga más sentido. Entonces ya hemos elegido aquello que parece que funciona, aquello que encaja, empezamos a definir, empezamos a ir a cosas más concretas, hablamos ya del color, hablamos del material, hablamos de si va a tener la silla un tornillo que se ve o no se ve, está oculto por detrás, vamos a elegir el tipo de tornillo, el material, cómo se dobla, vamos a empezar a pensar qué materiales vamos a aplicar, vamos a ver, definir cuál va a ser el bol de nuestra ensalada, vamos a definir ya detalles más concretos, si le ponemos aceite de oliva, si le ponemos aceite de oliva virgen, de girasol, pues bueno, aquí yo ya estoy improvisando, como veis, algunas cosas no tienen sentido, pero vamos lanzando. Entramos en esta fase de definir, elegimos aquello ya que nos ha encajado, empezamos a definir procesos, materiales, colores, vamos a lo más concreto, estamos cerrando ya este embudo, nuestro producto, nuestro objeto, nuestra idea ya empieza a tener sentido y pasamos a planear. Hemos definido todas las partes de nuestra idea, ahora nos toca decidir cuánto va a costar de fabricar esa silla, cuánto tiempo vamos a tardar en poder fabricar esa silla, qué procesos necesitamos, y empezamos ya a ejecutar. Entonces tenemos una idea que es innovadora, que es diferente y a la vez es realista y ejecutable. Una de las claves del proceso creativo es que no somos artistas, no tenemos un espacio abierto donde podemos reflejar lo que queramos y alguien ya lo entenderá. Lo que estamos haciendo es crear productos, servicios, ideas ejecutables, realistas, que aportan un valor a la sociedad de alguna forma. Este proceso lo podemos aplicar para desarrollar campañas de marketing o diseño, como estábamos diciendo, pero también para desarrollar nuestro proyecto o incluso medir o crear nuevas funcionalidades, nuevos servicios dentro de nuestra empresa que sean creativos, que sean innovadores, configurar nuestra imagen de marca de manera innovadora a través de jugar y mezclar con todos esos conceptos, de manera que estaremos innovando en cualquier área, en cualquier tarea, en cualquier proceso de nuestra compañía. Esto, creerme, puede aplicar en todos los sentidos. De hecho, los ingenieros cuando tienen un problema que no está resuelto, es cuando empiezan a volverse creativos y son mentes científicas que acuden a manuales, que acuden a listados, que acuden a estudios. Al final siempre van a cosas ya hechas para ser muy rápido, pero pueden llegar a un punto en el que no encuentran una solución y dentro de su rigidez científica y de la búsqueda de la lógica absoluta acaban utilizando este proceso creativo, buscando diferentes soluciones o tecnologías y viendo cómo las pueden incorporar. Por tanto, incluso la propia ciencia puede ser innovadora, puede ser creativa. Vamos a dejar de pensar en la creatividad como el hippie que hace dibujitos, porque al final, como estoy diciendo, la creatividad se puede aplicar en cualquier sector, en cualquier proceso y seguro la podéis aplicar en vuestra empresa. Tenemos que diferenciar las ideas como de los proyectos. Esto es lo que estaba mencionando.
Al final, la diferencia entre todos nosotros y el señor Elon Musk es que nosotros decimos, ostras, qué chulo sería ir a Marte y nos imaginamos ahí una colonia con plantitas y todo está muy chulo, se nos ocurren muchas cosas, pero no hemos pensado qué es lo que necesito, qué es lo que existe, qué debería de mejorar y cómo podría llegar, cuánto tardaré en llegar, cuánto dinero voy a necesitar y qué tecnologías existen. Al final, lo que hace Elon Musk es estudiar las tecnologías actuales, está realizando ensayos con su lanzamiento de nuevos satélites, está ensayando y practicando con el turismo espacial, está desarrollando nuevos métodos, está rompiendo conceptos de la ingeniería aeroespacial, está desarrollando nuevos motores, está desarrollando nuevos combustibles. Al final está trabajando pasito a paso para llegar a un objetivo. No pretende que ya esté todo resuelto, pero tampoco se ha quedado en un simple sueño. Lo está documentando, lo está registrando y está registrando pequeños avances que le llevan hasta esa meta. Lo que ha hecho es convertir una idea loca en un proyecto. Un proyecto tiene forma, tiene plazos, tiene recursos finitos y al final debemos de alinear todas esas cosas para que todo tenga sentido y lleguemos al éxito de nuestra idea. Como he comentado, pues tiene un objetivo claro, analiza los recursos actuales, aquellos recursos que no existen y debe desarrollar y entra en investigación para averiguar esos plazos, esos presupuestos y esos resultados esperados, pues va investigando y desarrollando. Al final va rompiendo esos bloqueos que tiene y no abandona la idea porque hayan cosas que no estén resueltas. Las pone en marcha, lo investiga y entra en esa fase de experimentación. No sabemos si será en el 2030 o en el 2080, pero cada día estamos más cerca de llegar a Marte. Vale, esto es un ejercicio práctico que solemos hacer, os lo pongo como ejemplo de cómo aplicar la creatividad o cómo la gente rompe ese bloqueo y llega a una solución. Si alguno quiere hacerlo en vuestra casa para poner en práctica vuestra creatividad, os ha parecido un juego interesante o queréis hacerlo con vuestros hijos, pues bueno, podéis utilizarlo. Esto es una sesión online, así que no vamos a hacerlo ahora mismo, pero bueno, al final se trata de construir una torre solo con papel. Delimitamos los recursos, tenemos 4 o 5 folios en concreto, tenemos celo y podemos hacer todo lo que queramos para construir la torre más alta que se soporte. Esto es un ejemplo de uno de los ganadores de otras ediciones. Seguramente a ninguno de vosotros se os ha ocurrido esa forma. Lo primero que hacemos es enrollarlas y ponerlas en fila, no sabemos cómo sujetarlas, siempre vamos hacia lo vertical, se nos olvida que tiene que tener un soporte. Entonces, de esa experimentación, de ese estrujarnos un poquito la cabeza, teniendo un objetivo claro, unos recursos claros y combinándolos para ver cómo se configuran, llegamos a miles de soluciones diferentes. Y también lo que debemos evitar, como he dicho, es caer en lo existente. Si lo primero que hacemos es ir hacia arriba, nos damos cuenta que nuestra torre no se soporta o no tiene equilibrio. Entonces, al final, vamos añadiendo nuevos conceptos como equilibrio, como plataformas horizontales. Al final, vamos añadiendo nuevos atributos que lo que hacen es que nuestra idea sea viable. Pero partimos de una locura, que es llegar a lo más alto solo con papel. Conforme vamos entrando en este proceso creativo, vamos ejercitando, vamos planteando ideas, vamos llegando a nuevas soluciones. Esto simplemente es un ejemplo de cómo abrir nuestra mente, romper lo preconcebido y cómo experimentando con diferentes configuraciones, diferentes ingredientes, cosas que al principio no tenían sentido, podemos llegar a algo más grande. También es un ejemplo de cómo una persona que tiene ideas tiene un acceso a su experiencia, a su memoria, a sus recursos, pero si ponemos en el proceso creativo diferentes mentes a pensar, ideas que en un principio son muy distantes, terminan encajando y dándonos una nueva solución. Si tenéis un equipo y en vuestras empresas hay personal, sois varias personas, os recomiendo que siempre que busquéis una solución a un problema no resuelto, que busquéis esa creatividad, lo intentéis hacer en grupo y de manera organizada. Vale. También una de las preguntas que os estaréis haciendo, por eso también ponemos este ejemplo, es cómo lo aplico yo a mi negocio. Pues aquí tenemos un caso que solemos exponer, que es el caso del balneario de La Yesa. Es un balneario que está en La Yesa, lo gestiona una empresa familiar y ¿a qué se dedica ahora mismo? Pues como todos los balnearios, pues da servicios de spa y poco más. Al final, después de 20 años, el negocio sigue igual, tiene que buscar una idea y no sabe qué hacer. Pues lo que hacemos es enfocar el objetivo. ¿Qué objetivo puede tener este negocio? Pues captar a nuevos públicos, retener al público existente y cuando ya sabemos un para qué, ya empezamos a enfocar esas ideas.
¿Qué hacemos? Pues lanzamos ideas locas, como por ejemplo, vamos a hacer un salón de baile porque la mayoría de los clientes son personas mayores del inserso, vamos a hacerles un bono de descuento, vamos a hacerles un tratamiento para el reuma, vamos a hacer partidas de truco, de mus, porque así se entretienen cuando no están en el balneario. Al final, lo que estoy haciendo yo ahora mismo también es improvisar, es un brainstorming. Lo que tenemos que hacer es abiertamente lanzar todas las ideas que se nos ocurran. Luego ya las validaremos, luego veremos cómo se aplican, pero vamos a hacer este brainstorming, vamos a lanzar todo lo que se nos ocurra y aquí estamos siendo creativos. Se nos puede ocurrir cualquier cosa. Un acompañante más joven que compartan la experiencia, un joven, una persona mayor. Podemos hacer, enseñarles tecnología, realidad virtual, a ver si les interesa. Pues bueno, cosas que no tengan sentido. Estamos en fase creativa, pero esto lo podemos aplicar a nuestros negocios, aunque no lo creamos. En un principio no tiene sentido, pero como hemos visto en el proceso creativo, puede ser la semilla o el inicio de algo que sí termine convirtiéndose en realidad. Por tanto, lo dicho, atreveros a darle la vuelta completamente a vuestro negocio, a coger ideas de otros negocios que nunca pensasteis que estarían aquí y vamos a ir haciendo esa secuencia de ideas. Al final lo que hacemos es hacer diferentes propuestas, sabiendo a quién se las ofrecemos, qué tipo de servicios y viendo el por qué. Aquí ya empezamos a ver cómo aterrizar nuestro negocio, estamos cerrando ese embudo, estamos volviendo a la realidad y cuando ya vemos para quién es, cómo lo va a aplicar, lo que tenemos que hacer es terminar de validar esta idea. Aquí entramos en estas herramientas de Design Thinking que nos permiten de una manera ágil ir dándole forma a este concepto, a esta idea y aterrizándola en una realidad, sobre todo y lo más importante, pensando en nuestro usuario, en quién lo va a disfrutar, en qué le va a aportar, qué va a sentir, qué es eso que le transmitimos con nuestra idea, nuestro proyecto, con esta locura creativa que teníamos en un inicio y al final lo convertimos en ese producto. Una de las herramientas que tenemos es la entrevista cualitativa. Acabamos de arrancar, no sabemos qué hacer para él, pues vamos a ver qué problema tiene, vamos a ver si lo percibe. Esto es un error muy típico en los negocios, no hacer soluciones para cosas que la gente es consciente que las necesita. Esto es uno de los peligros de innovar. Si hacemos una solución muy nueva que nadie conoce, cuando preguntamos al usuario ¿cómo solucionarías esto? ¿O dónde comprarías esto? La respuesta es no lo he pensado, no lo sé, no lo había visto. Entonces, al final, no van a salir a buscar en Google, a buscar en una tienda, a buscar algo que no han visto nunca. Por tanto, este es uno de los peligros de innovar y una de las formas de validar que esa necesidad es latente, está presente, la gente está dispuesta a pagar hoy en día a resolverlo, es la entrevista cualitativa. Luego tenemos el punto de vista. Esto consiste en empatizar con el usuario. Esta es la fase inicial de los diseñadores, de las personas que se dedican también al marketing o la creatividad en general, que consiste en salir de lo que yo pienso, salir de mi entorno, salir de mi mente, salir de mi forma de vida y ponerme en la mente de mi usuario. Ahora ya no tengo 20, 30, 40 años, ahora tengo 65, sufro reuma, me duele la cadera y de repente me imagino entrando en el balneario, veo las escaleras y digo, oh Dios mío, tengo que llegar arriba, qué dolor. Y se me ocurre que puedo ponerles una rampa, se me ocurre un salvaescaleras, se me ocurre que les acompaño en la entrada y alguno de mis empleados les acompaña. Cuando empiezo a sentir y a ver el mundo como la persona a la que yo le ofrezco mi servicio, mi producto, empiezo a tener nuevas ideas porque empiezo a sentir nuevas sensaciones. Esto es un ejercicio que hay que entrenar. Al final no se trata de ver a la persona mayor, sino yo verme encogido, mayor, débil, cansado y ver el edificio y de repente veo la escalera, de repente entro y me ponen en el desayuno una mermelada y no puedo abrirla. Pues todas esas cosas al final vienen de la práctica. Tenemos que meternos en la mente de nuestro usuario, pero no tenemos que verlo desde fuera, tenemos que sentirnos mayores, tenemos que sentirnos abogado, tenemos que sentirnos funcionario de la administración. Imaginaos que estáis tramitando temas de papeleos, licencias, con todo el tema
del reciclado, pues bueno, soy ese funcionario que está al otro lado, estoy muy cansado, recibo muchos papeles, todo es igual, todos son papeles que se repiten, mi trabajo es aburrido, pues bueno, si trato con alguien de ese perfil, pues puedo intentar ser más amable, más simpático, ordenarle, presentarle los documentos de una forma para que a él le sea más fácil y así estoy agilizando mis gestiones con la administración. Esto lo podéis ejercer desde todos los puntos de vista, desde el de vuestro proveedor, desde vuestro cliente. Si empatizáis con la persona que tenéis al otro lado, encontraréis más fácilmente la vía de satisfacerlo y de ponerlo a vuestro favor, incluso la propia administración. Luego tenemos el brainstorming, esto ya lo he mencionado varias veces en esta presentación, lanzar ideas sin ningún sentido, fomentar la creatividad, dejar al cerebro que tire del hilo, que se vaya al recuerdo, a la imaginación, al sueño, que te traiga todo lo que le venga a la mente sin procesarlo o sin darle sentido. Luego tenemos el storyboard, al final cuando dibujamos o plasmamos en un papel una historia, un recorrido, nuestro cerebro empieza a hilar cosas, a darle un sentido y conectar el cerebro con la mano y dibujar es una de las maneras de activar la creatividad. Cuando empezamos a dibujar, a darle forma, cuando la mano coge soltura, al final parece que nuestra mano cobra vida y al principio nos cuesta hacer esos primeros bocetos, ese primer dibujo de la idea, pero cuando conforme lo vamos ensayando, de repente la mano fluye y nos damos cuenta cómo nuestras ideas se van pasando al papel, no las olvidamos, le vamos dando sentido y significado y convertir una idea en un dibujo nos ayuda a imaginarlo y a acercarnos a ese punto de vista del usuario y a esa realidad y cómo lo va a percibir. Respecto a la entrevista cualitativa, tenemos que entender que no tenemos que decirle al usuario lo que piensa, que no tenemos que decirle si lo piensa, porque la respuesta normalmente va a ser sí. Tenemos que hacer preguntas abiertas para que nos cuenten su experiencia, su sensación y una de las mejores recomendaciones es que no les contéis qué estáis haciendo. Les decís que es para un proyecto nuevo que estáis desarrollando, que estáis investigando esto, pero no les digáis exactamente el qué, porque entonces el usuario empatiza con vosotros y va a tratar de responderos que sí que lo compraría, que sí que le interesa, que sí que tiene ese problema. Al final, y aunque no lo creáis, conectamos con la persona que tenemos delante y si hacemos bien la entrevista, que es con esa facilidad, esas buenas palabras, al final le estamos quitando tiempo a la gente, pues con esa simpatía nos ganamos muchos sís que nos hacen mucho daño a nuestro negocio porque nos están mintiendo. Un ejemplo muy típico es cuando terminamos de comer, se nos acerca el camarero y nos dice ¿qué tal ha estado todo? Ninguno de vosotros, estoy seguro, nunca ha respondido mal. Hay gente muy atrevida y muy sincera que de vez en cuando dice falta sal o se había quemado un poquito, pero normalmente tendemos a decir bien. Nuestra cabeza está diciendo por Dios quiero salir de aquí que se vaya este pesado. Pero la respuesta al camarero o al cocinero es bien. Por tanto, cuidado con decirle a la gente ¿esto ha estado bueno? Sí. No, la pregunta es ¿qué te ha parecido? ¿Te gustaría repetir? Vamos a forzarlo a ver si realmente le ha gustado. Vamos a ver si abiertamente nos menciona su experiencia como algo positivo o si le preguntamos qué te ha gustado, ahí ya le ponemos en un compromiso. Y si le cuesta decirnos qué le ha gustado, es que no le ha gustado nada. Si nos dice esto estaba muy bien, esto estaba así, ya nos está dando una realidad, una apreciación real, subjetiva sobre su experiencia con nuestro negocio. Por tanto, cuidado con esas preguntas. No llevéis a preguntas de sí o no, hacer preguntas abiertas y que el propio usuario tenga que ir a su memoria para decirnos qué es lo que ha sentido, qué es lo que ha pensado, que lo tenga que analizar un poco. Las respuestas de sí o no son muy peligrosas. También debemos de evitar las preguntas futuribles. No podemos decir si comprarías, porque si a mí me preguntan si viviría en Marte, mi respuesta es sí. Si me dicen mañana te subes a un transbordador, la respuesta es no. Por tanto, no digáis si compraríais, si alguna vez han visto... No, lo que hay que preguntar es, ¿alguna vez has comprado? ¿Has buscado estos servicios alguna vez? ¿Los has usado? ¿Cuánto gastaste el año pasado en? Y ahí empezarán a decirnos cero, nunca, a veces, y estaremos más cerca de la realidad. Esto es un poquito también como, ¿usarías una tablet para tener recetas de cocina? Sí. Ahora, si yo estoy cocinando con las manos sucias, no tocaría una tablet. Por tanto, hay cosas que en esas entrevistas, si hacemos preguntas muy sencillas, si buscamos validar nuestro concepto a la fuerza, lo vamos a conseguir. No se trata de que
mucha gente nos diga que le gusta. Se trata de que averiguemos realmente qué les gusta, si están dispuestos a gastar dinero en eso, si van a ejecutarlo y si alguna vez han pensado en ello. Por tanto, cuidado con cómo configuráis esas preguntas. Al final, pregúntales lo que hacen y no lo que quieren, porque al final yo quiero un Ferrari, pero no me compraría un Ferrari. Yo quiero una mansión, pero no puedo mantenerla. Por tanto, preguntarles por su realidad, por el presupuesto con el que cuentan, por las experiencias que han tenido con las empresas, el cliente, la competencia, con productos similares al vuestro. No le preguntéis qué quieres porque todos queremos muchas cosas que no podemos alcanzar y eso no tiene ninguna forma de encajarlo dentro de vuestro negocio. Al final, haceros un pequeño guión de esas entrevistas, de esas hipótesis que queréis validar, qué es lo que queréis saber, si el usuario tiene presupuesto, si está dispuesto a usarlo, si conoce estos servicios, hacer un listado de hipótesis que luego validaréis con esas preguntas. Validar el perfil del cliente, vais a recibir respuestas diferentes, por tanto tratar que vaya a vuestro segmento de usuarios, segmento de clientes, tratar de que ese usuario, ese entrevistado, se corresponda con el perfil que estáis buscando. Si tienes varios perfiles, procurar que esas entrevistas sean de varios perfiles, tratar de validar que conocen el problema, sienten el problema y están buscando la solución y al final hacer algunas preguntas clave. Practicar primero con gente conocida y luego empezar ya con clientes potenciales. Tratar de grabar la entrevista. Al final, cuando estás entrevistando, estás más atento al listado de preguntas, a tomar nota de lo que te están diciendo, que a extraer conclusiones. Por tanto, viene bien tener un repositorio de esas respuestas o tener toda la respuesta. Si queréis ser más ágiles, pues podéis usar una grabadora. Aquí tenéis una plantilla de la entrevista cualitativa. Como he dicho, pues definimos objetivos, la descripción, el usuario, el cliente y empezamos a anotar esas observaciones. En nuestra página web tenéis esta plantilla y otras herramientas de Design Thinking disponibles por si las queréis utilizar o simplemente queréis cotillear. Respecto al punto de vista, como he comentado antes, no voy a entrar mucho más en detalle, consiste en ponernos dentro de la vista, de las sensaciones, de los sentimientos de la persona que es nuestro usuario, cómo se acerca a nuestro producto, qué siente cuando ve nuestro producto, nuestro servicio, qué sensaciones le da cada una de las cosas y aquí podemos entrar en todo tipo de detalles. Si hablamos de un restaurante, una experiencia que hemos tenido todos, podemos decir que una luz cálida nos es más relajante, una luz fría nos es más estresante. Si la música nos la ponen rápido, comemos más rápido. Si la música es relajante, comemos más despacio. Al final, el orden, la disposición, las sensaciones. ¿Cuál sería el ejercicio? Pues no ver el restaurante desde el punto de vista del cocinero, que solo ve si se termina en el plato o no, que solo ven si repiten o no, sino ver todo lo que siente nuestro usuario, más allá de la comida, más allá de nuestro foco, entender que la luz le influye, que la música le influye, que el olor le influye, que el movimiento de los camareros le influye. Al final, todo lo que siente, incluido desde el momento en el que entra y ni siquiera está sentado a la mesa, siente que hacer cola es una pérdida de tiempo, siente que no le están tratando bien porque le están obligando a hacer cola. Pues todas esas sensaciones las tenemos que entender desde el punto de vista del cliente, del usuario. Tenemos que ser conscientes y, como he dicho, pues tenemos que ejercitar para no ver al usuario desde fuera, sino ser nosotros mismos el usuario y ser completamente realistas con lo que vemos y percibimos, no con lo que nos gustaría darle al cliente, sino lo que realmente percibe de nuestro servicio. Para hacer este punto de vista, lo que hacemos es de este usuario qué necesidad tiene. Si lo hacemos a un nivel muy básico, necesita comer, pero si seguimos con el ejemplo del restaurante, necesita un ambiente cálido, necesita unas sillas cómodas, necesita que todo esté limpio, necesita que los olores de la cocina no entren en la sala, necesita que el cuarto de baño no esté al lado de su mesa, necesita muchas cosas. Por tanto, si nos ponemos desde el lado del negocio, lo primero que pensamos es necesita comer. Si nos ponemos del lado del usuario, nos damos cuenta que hay un montón de atributos que están guiando esa experiencia y que es muy interesante ponernos dentro del cliente. Del brainstorming, la lluvia de ideas, ya también lo he documentado durante toda la presentación, consiste en lanzar ideas sin ningún filtro. Ninguno, tampoco. ¿Vale? Al final no tenemos que caer en palabras vacías, en cosas sin sentido, pero sin embargo, si le damos ya un poquito una línea, una dirección, por ejemplo,
colores, por ejemplo, sensaciones, por ejemplo, ideas relacionadas con, pero el resultado no tiene filtro. Sí va enfocado en una dirección, pero está abierto. Y lo que no podemos hacer si guiamos una de estas prácticas o si lo hacemos en grupo es decir que una idea es mala o no es válida. El objetivo no es ver quién tiene la mejor idea, sino meterlas todas ahí. Es un trabajo colaborativo. Como he dicho antes, las ideas se enriquecen cuando cuentan con la experiencia, la memoria o el recuerdo de otras personas. Abrimos ese abanico y llegamos a resultados más innovadores. He mencionado también la herramienta del storyboard. Al final, como veis, es una representación gráfica muy visual que la realizamos a través de una serie de cuadros. Podemos aplicarlo a una acción que lleva el usuario, podemos aplicarlo a cómo el usuario interactúa con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestra idea. Podemos poner las diferentes fases. Al final estamos haciendo también un poquito ese point of view porque estamos dibujando el escenario, estamos dibujando la situación, imaginando un momento concreto, un escenario concreto, y esto hace que todo empiece a cobrar más sentido en nuestra cabeza. También lo he dicho, conectar nuestra imaginación, nuestra creatividad con nuestra mano nos ayuda a ser más productivos, nos ayuda a que las ideas se conviertan en algo más concreto, a no perderlas de vista. Por tanto, esto no es una obra de arte, esto no es un plano técnico, esto es un bofetado rápido donde volcamos aquello que se nos ocurre, o cuando ya se nos ha ocurrido empezamos a darle forma, a imaginar esa interacción del usuario a través del dibujo. No tenemos que ser buenos dibujantes ni tenemos que ser todos unos Miguel Ángel, pero sí podemos poner en práctica esta herramienta haciendo bocetos sencillos que resuman el concepto. También nos ordena la mente porque vamos a aquello básico y en ese dibujo reflejamos lo que tenemos en la mente, ese concepto, de manera que vamos también ordenando nuestra mente. Podemos hacer un storyboard aplicado a los negocios que sea qué le duele a nuestro usuario. Podemos poner cómo resolvemos el dolor o cómo lo hace actualmente, cuál es nuestra solución, cómo se acerca a nuestra solución, cómo la utiliza. Si ponemos el ejemplo este del restaurante que todos conocemos, ya empezamos a dibujar que nuestro usuario entra por el restaurante, no está dentro y está sirviendo el micro. Luego lo que vamos a ver es cómo lo utiliza, si tiene que esperar, lo dibujamos sentadito en una sala de espera, lo dibujamos sentándose dentro, el cómo lo utiliza, pues si le damos algo de picar porque está esperando la comida, dibujamos un relojito como que está esperando, empezamos a marcar ya elementos que están relacionados con esa experiencia de nuestro usuario y empezamos a transformar un dibujito en el desarrollo de una idea o un proyecto y en el análisis de todas sus partes. Por tanto, estos bocetos rápidos son una herramienta bastante útil, bastante creativa y que nos puede ayudar a marcar un guión de cómo vamos a terminar solucionando ese problema. Bueno, habéis visto todas las herramientas de creatividad, bueno, principalmente las que aplican más a la forma de negocio, las que están más vinculadas a la creatividad. En nuestra página web, en la web del CEI y en Emprenenchums encontraréis un montón de materiales de Design Thinking. Todos ellos son para abrir la mente, para innovar, para fomentar la creatividad dentro de las empresas, dentro de todos los tipos de proyecto. Al final, la creatividad, como he dicho, se trata de inspirarse, de abrir la mente, de convertirlo en un proceso eficiente que nos lleve a un resultado concreto, pero eso sí, un resultado innovador. Lo podemos aplicar en servicios, lo podemos aplicar en productos, lo podemos aplicar en nuestro día a día. El design thinking no solo son las herramientas, no solo es una palabreja inglesa. El design thinking es una forma de pensar en la que abrimos la creatividad, estructuramos nuestra mente y alcanzamos nuevos resultados. Os invito a que lo pongáis en práctica, esto es súper práctico, por eso habían pocas diapositivas, por eso había poco material, porque hoy no venía a hablaros de esas herramientas, de esa técnica, sino de que entendáis cómo es el proceso creativo, cómo lo podéis aplicar en vuestro día a día, en vuestras empresas, y si lo he conseguido, espero que sí, abriros la mente para que seáis capaces de innovar en cualquier sentido, en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias por asistir a esta sesión. No voy a cerrar sin ver el chat. Aprovecho para recordaros que podéis hacer alguna pregunta. Estaré el chat abierto durante unos minutos por si queréis comentar algo.
Vale, veo que no hay ninguna duda. Bueno, os recuerdo que tenéis el 21 de febrero el próximo taller con mi compañero Isidro Campo, cómo hacer una presentación de impacto para todos aquellos que queráis pitchear y bueno, para todos vosotros que estáis aspirando a ese premio, os recomiendo que asistáis a esa sesión muy interesante para configurar vuestra idea y saber transmitirla, saber expresarla y conseguir vender, conseguir convencer comunicando. Muchas gracias por haber asistido hoy. Espero veros pronto y nada, invitaros a que sigáis participando de las jornadas de la Semana de la Economía de Alcira y nos vemos pronto.